Bueno, un gusto primero que todo saludarlos personalmente, porque nosotros habíamos conversado solamente en la modalidad de lending, pero de todas maneras tuvimos harta participación en los foros. Se lo agradezco harto, porque la verdad es que muchas veces los alumnos no se motivan tanto con los foros. El tema online hay que ser como más ordenado, se dieron cuenta, pero no es tan difícil, y hay que tratar de hacerlo lo más humano posible, ¿ya? Por lo menos eso es lo que yo intento en mis clases, ¿ya? Y esta es una clase de reforzamiento, me dijeron que es para que ustedes estén mejor preparados para el examen, más allá de que yo me di cuenta que el curso tuvo muy buen rendimiento en general, ¿cierto? Tanto lo de Santiago como lo de provincia. Así que estas diapositivas se parecen mucho a las que ustedes vieron en la clase que estaba grabada, que era la videoclase, que solamente apareció la voz porque nos falló el video en aquella oportunidad, ¿se acuerdan? En todo caso, no se perdieron de nada, ¿se dieron cuenta? No se veía la imagen. Bueno, en todo caso, ahí está el título de asignatura, ¿cierto? Que es gestión de empresa. Miren, no se ve tanto. Eso es el mapa conceptual que estaba en la misma presentación del curso. Por lo tanto, no vale tanto la pena referirnos a la estructura del curso, sino que mejor, ¿cierto?, ir directamente a los temas que nos competen para ver si realmente existen dudas al respecto, ¿ya? En cuanto a la unidad 1, que se llama, ¿cierto? La unidad 1 parte hablando sobre lo que es básicamente una empresa, ¿cierto? Desde lo más básico, de qué se trata y de qué se trata la administración, ¿cierto? Ustedes saben que una empresa es una institución, ¿cierto? Una organización, un conjunto de personas, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan de esa materia, ¿cierto? Un conjunto de personas que están organizados de cierta manera, pero tienen un objetivo en común. Más allá de que cada uno de ustedes tenga un objetivo distinto, se ponen de acuerdo, ¿cierto?, para trabajar con un objetivo en común, que generalmente es ganar dinero, ¿cierto? Generalmente se empieza a ganar dinero, más allá de que existan distintos tipos de empresas, como lo dice ahí, ¿cierto? Decía el otro lámina, perdón, empresas que son lucrativas y otras empresas que no son lucrativas. Ahora, la Corfo también clasifica las empresas en distintos tipos de categorías. No sé si ustedes se han metido a esas páginas, si no lo han hecho les recomiendo que lo puedan hacer. Aparecen empresas pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, y se van clasificando según el número de trabajadores, por ejemplo, ¿cierto? Según la cantidad de UF que se factura anualmente, etcétera. Ya hay varios criterios de clasificación de empresas. ¿A ustedes para qué les puede servir eso? Porque si ustedes llegan a atender empresas en la banca, por ejemplo, banca empresa, pueden saber a qué segmentos están apuntando, ¿cierto? ¿A qué tipo de empresa estoy atendiendo yo? ¿Cuáles son los requerimientos de productos o servicios financieros que usted le puede ofrecer a ese tipo de empresa? ¿Correcto? ¿Cierto? Solamente le puede servir para eso, ¿ya? Entonces, aquí se define qué es la administración, y en ese sentido hay muchas definiciones de muchos autores, ¿cierto? Aquí solamente algunas referencias de algunas, no las vamos a leer textual, pero básicamente la administración, ¿cierto? Y ustedes se dieron cuenta que en el foro surgió un debate si era un arte, no sé si se acuerdan algo por ahí, ¿cierto? Si era un arte o era realmente una técnica, ¿ya? Básicamente una mezcla de varias cosas, ¿cierto? Porque hay que hacer cosas que normalmente están hechas en modelo, pero estas recetas nunca se pueden repetir en el tiempo, ¿cierto? Siempre las circunstancias hacen que todas las cosas sean distintas en la vida, por lo tanto, por mucho que uno haya estudiado modelos, libros, ¿cierto?, y haya visto materia, en la realidad las cosas funcionan en forma distinta. Usted puede haber trabajado muchos años en una empresa, en un banco, haber tenido muy buena gestión administrativa, y después se cambia de banco, se cambia de sucursal, y todo lo que aprendió ahí a lo mejor no lo puede replicar en la otra sucursal porque la realidad es distinta, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes van construyendo sus modelos administrativos diariamente. La administración es parte de la vida diaria del ser humano. Nosotros todos los días estamos administrando. Si ustedes pensaban que no sabían nada de administración, ¿no es cierto? No es así. O sea, nadie es ignorante en ese tema. Ustedes, de hecho, sobre todo las mujeres, ¿cierto?, administran la casa. Las mujeres son las que mandan en la casa, ¿o no? Sí. Y los chiquillos se quedaron callados y dijeron que no, pero después si dicen que sí en la casa, la banca de marido, la banca marido y la banca mujer. Hacemos inversiones. Es que los hombres dicen que no aquí, pero después en la casa dicen que no, les pegan. No, pueden llegar a la casa y decir que no, pero después tienen que lavar los platos. Por lo que me han contado, ¿cierto? Pero normalmente nosotros hacemos estas actividades, ¿ya? Y
de las funciones de la administración, que son 4 básicas, en los libros aparecen 4 funciones básicas, a esto se le llama proceso administrativo. ¿Y por qué proceso? Porque es un conjunto de actividades que son, si ustedes se fijan, secuenciales, ¿cierto? Pero después vimos en la materia que están todas relacionadas unas con otras. Que planificar, ¿cierto? Organizar, dirigir y controlar son las 4 funciones básicas de la administración. Esas 4 funciones no pueden ser separadas en forma aislada, ¿cierto? No se puede ver esto separado porque es imposible que yo planifique algo si después no hago una dirección, ¿cierto? O no organizo las actividades para poder realizarlas, ni menos si no hago un control. De hecho, cuando uno planifica, ¿cierto? Se está poniendo un objetivo, ¿de acuerdo? Cuando uno planifica, uno se pone un objetivo en forma consciente y dice, yo quiero obtener esto, cualquier cosa en la vida, ¿cierto? Por ejemplo, titularme de técnico financiero, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Cuando usted plantea su objetivo, inmediatamente se está poniendo los estándares de control, porque usted dice, quiero terminar técnico financiero, pero lo quiero hacer en 2 años, por ejemplo. Entonces está diciendo qué quiere hacer y en qué plazo. Por lo tanto, puede llevar el control, ¿cierto?, de cuántas asignaturas va aprobando por semestre y cuántas notas voy teniendo, cuánto apruebo o repruebo y si voy llegando al plazo de los 2 años que quiero. Por tanto, el control con la planificación, así como yo se lo digo a los alumnos en las clases presenciales, es como si estuvieran bailando un vals, como si estuvieran bailando de la mano constantemente. ¿Se dan cuenta? Y por eso que después se habla de teoría general del sistema, donde todas las unidades de una empresa y todas las funciones funcionan como un conjunto y no separado. Es imposible verlo así, ¿cierto? Ahí estaba la discusión que ustedes decían, ¿cierto? Es una mezcla entre ciencia, técnica y arte. En el fondo hay de todo un poco, ¿cierto? Pero igual uno tiene que estudiar para poder saber administrar. O sea, hay gente que lo sabe, ¿cierto?, por un sentido común, administra un negocio y le va bastante bien. Pero cuando el negocio empieza a crecer, se nos escapan de las manos muchas cosas y tenemos que saber técnicas que nos ayuden a poder gestionar mejor ese negocio. Porque si no, lo más probable es que nos puedan engañar, ¿cierto?, y nos va a llamar en la vida. Hay que saber administrar, por último, modelos básicos. Ahí está el trabajo gerencial. Hay una frase de John Kotter, ¿cierto?, donde dice que, por ejemplo, los buenos gerentes crean y modifican agendas de trabajo, ¿cierto?, para poder cumplir metas y planes en la organización y desarrollan redes para poder cumplir con dicho programa. Porque la administración no, va mucho más allá de trabajar dentro de una empresa, sino que también significa relacionarse con el medio, ¿cierto? Ustedes vieron que en la materia había una parte de relación con el medio o el entorno, ¿cierto? Algo se mencionaba en la asignatura. El entorno influye en la empresa y la empresa también influye en el entorno, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los bancos hay variables económicas que afectan el funcionamiento de la institución financiera, ¿cierto? Sobre todo económicas, ¿o no? Por ejemplo, variaciones en las tasas de interés. La tasa de interés es una cosa que el banco no puede manejar, que es una variable externa que hace que los créditos puedan subir o bajar su costo y la gente se vuelva sensible o más insensible al consumo de crédito, ¿de acuerdo? Y eso no lo puede manejar la empresa, pero sí puede el banco de alguna manera, ¿cierto?, intentar hacer un buen trabajo. ¿Para qué? Para que la economía financiera esté sana y la gente perciba que la industria financiera está haciendo las cosas como corresponde, ¿cierto? Y que no ocurran cosas como la Polar y otros casos particulares donde produce desconfianza en la gente. Entonces las empresas financieras también influyen en el medio. Ya aquí hay un esquemita que muestra, por ejemplo, las distintas habilidades que tiene que tener una persona dependiendo el lugar donde se desempeña. Ya creo que es una cuestión bastante lógica la que muestra la diapositiva, porque ustedes se fijan, cuando la persona trabaja a un nivel más operativo, si está al lado izquierdo, ¿cierto?, tiene que tener más habilidades técnicas. O sea, normalmente cuando nosotros egresamos de nuestros estudios partimos trabajando en un área operativa, ¿cierto?, realizando más acciones operativas, haciendo cosas, ¿cierto? Y en la parte estratégica, la parte de planificación, no es tan necesaria, ¿ya? Pero en la medida que usted va acercándose a cargos que son superiores, ¿cierto?, es al revés. ¿Ah? Es así también como maneja usted la información. Al nivel operativo usted maneja información más detallada del departamento donde usted está trabajando. Por ejemplo, maquinaria, ¿cierto? ¿Perdón? Más específica, claro, de la función que le compete a cada uno de ustedes. Pero cuando usted ya es jefe o es un líder, ¿cierto?, ahí necesita un informe más
reducido, porque no es tanta la información que puede manejar, le interesa más la calidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta gente se dedica más a tomar decisiones, son decisiones más estratégicas, más de largo plazo, ¿cierto? Que involucran cosas bastante delicadas que obviamente involucran a toda la organización, entonces tiene que tener otro tipo de habilidades, ¿ya? Son habilidades gerenciales que se van desarrollando en el tiempo. Aquí tenemos el entorno, por lo que estábamos comentando, ¿cierto? Cualquier empresa tiene un micro o un macro entorno, ¿ya? Yo no me acuerdo bien cómo salían los apuntes, pero normalmente se divide en microentorno y en macroentorno, si ustedes recuerdan algo de la materia, ¿ya? Entonces el microentorno es todo lo que está fuera de la empresa, pero lo que está más cerca, ¿cierto? En ese sentido, el microentorno son las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Es decir, están los proveedores, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de esa materia? Sí. Algo mencionaba el texto sobre los proveedores. ¿Quién más estaba ahí? Sociedad. Estaban los... ¿Perdón? Sociedad. ¿Los qué, perdón? Proveedores, sociedad. Claro. Gobierno. Acreedores. Son los que están más cerca, ¿cierto? O sea, aparte de las 5... lo que pasa es que las 5 fuerzas de Porter son los proveedores, los sustitutos, los nuevos entrantes, ¿cierto? Están el poder negociador de los clientes y las fuerzas competitivas. Ya aparece eso en el modelo Porter, pero ustedes se lo pusieron de una manera un poco distinta, ¿ya? Pero en el fondo son las organizaciones o fuerzas o grupos de interés que están más cerca, ¿cierto? Más cerca de la organización, que tienen una relación un poquito más estrecha. Por eso se llama microentorno, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes están viendo acá es el macroentorno, o son las fuerzas que están más afuera, ¿cierto? Y que afectan a cualquier industria en forma bastante, o sea, a todas las empresas que están compitiendo en una industria determinada. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, fuerzas políticas, sociales, culturales, económicas, sociales, ¿cierto? Por ejemplo, las sociales, una de las fuerzas que más influye en una industria determinada son los gustos de las personas, las modas, ¿cierto? El nivel de exigencia de los consumidores. Por ejemplo, actualmente, ¿cómo son los consumidores financieros? Son más informados, ¿cierto? Y son más exigentes. Por lo tanto, estas personas ya no son como antes, ¿cierto? Entonces eso influye en el tipo de información que usted tiene que trabajar en el banco para transmitir al cliente, ¿ya? Dentro de la variable económica ya mencionamos alguna, por ejemplo, tenemos crecimiento económico, tenemos el tema de la variación de las tasas de interés, ¿cierto? La inflación. ¿Perdón? La inflación. El nivel de inflación, ¿cierto? Que generalmente genera lo que se llama una percepción de la estabilidad económica de un país, ¿cierto? Donde Chile, ustedes saben que está percibido en el mundo como un país bastante bueno para poder realizar inversiones, porque económicamente se ha mantenido estable, ¿cierto? Más o menos sólido en los últimos años, ¿tá? Entonces eso hace que el entorno sea favorable para muchos negocios. Entonces muchas empresas vienen para acá a hacer los negocios. En el tipo entorno jurídico o político son las normas, ¿cierto? Las normas jurídicas. Aquí está ocurriendo, si ustedes se dan cuenta, un cambio en norma jurídica que puede afectar a la industria financiera, ¿sí o no? Por ejemplo, tenemos la creación del CERNAC financiero, ¿cierto? Y el CERNAC financiero va a presionar de alguna manera a las instituciones financieras para que puedan cumplir mejor con las normas que les competen, ¿cierto? Para poder favorecer a los clientes, ¿ya? Y en forma transparente, entregar los créditos, ¿cierto? Como corresponde. Entonces, la empresa financiera tiene que ir adaptándose a este entorno, ¿se dan cuenta? Ahora, hay autores que dicen que la empresa tiene que ir adaptándose al entorno, igual que un animalito en la naturaleza, ¿cierto? Cuando el clima va cambiando, el animalito se va cambiando de lugar, en fin, se va adaptando al medio. Y los que son más débiles son los que mueren, ¿cierto? Y los más fuertes son los que sobreviven, así funciona la evolución. Entonces yo lo veo así también. Pero también pienso que la empresa tiene que empezar también a anticiparse a los cambios del entorno. O sea, que planificando usted puede prever, como decían los apuntes, ¿se acuerdan ustedes? Prever un poco el futuro. No se trata de ir con una bolita mágica, ¿cierto? Sino que en forma criteriosa saber más o menos cómo van a estar las cosas en el futuro. Ahí es donde yo invito a los alumnos a imaginarse cómo van a ser, por ejemplo, las sucursales bancarias de aquí a unos 10 o 20 años más. No sé si ustedes han pensado en eso. ¿Cómo irán a ser las sucursales bancarias en 20 años más? ¿Será tan presencial la atención al cliente? ¿Va a ser más virtual? ¿Va a ser más a través de dispositivos
dispositivos móviles, ¿cierto? O ustedes van a poder atender al cliente a través de videoconferencia y ellos van a poder firmar un contrato mediante algún tipo de firma virtual, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso? ¿Ya? Entonces eso también influye también la tecnología que está ahí arriba. ¿Se dan cuenta? Los medios tecnológicos actuales van permitiendo que la institución financiera vaya ofreciendo o sacando sus clientes de las sucursales y tratando de llevarlos hacia los medios virtuales, que son los canales que se están usando ahora, ¿cierto? Usted ha visto la cantidad de aplicaciones que salen en Android, por ejemplo, Banco Chile ha sacado mi cuenta, mi banco y otros más, ¿cierto? Santander también ha sacado lo suyo, en fin, BCI, todos los bancos están sacando programas o aplicaciones que sirven para poder hacer transacciones a través de internet. Entonces, ¿influye o no influye el medio en la empresa? Sí, influye, ¿cierto? Influye en la decisión futura y también la empresa también influye en el medio, porque pueden sacar, por ejemplo, BCI en su tiempo sacó cajero inteligente, ¿cierto? Y también influyó en el medio para que los demás cajeros tuvieran más funciones, porque si no, se quedan atrás. Entonces también van influyendo las tecnologías de las empresas en los medios, ¿cierto? Aquí hay un cuadro que usted le muestra un ejemplo de lo que es, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, que es algo muy importante que está ocurriendo ahora y tiene que ver con lo anterior. Y significa cumplir con las normas, ¿no es cierto?, que están suscritas normalmente a nivel mundial. Algunas empresas se suscriben a esto. Ya es tan delicado el tema que hace que usted se pueda quedar fuera del mercado si es que no suscribe estas normas. ¿Ya? O sea, si yo no respeto el medio ambiente, si no respeto a los trabajadores, por ejemplo, el tema que está surgiendo ahora del sindicalismo, ¿cierto? El tema de la ecología o la ayuda social o otro tipo de organización, hace que la empresa se vea bien hacia el cliente. Normalmente en los mercados desarrollados los clientes privilegian, ¿cierto?, el consumo. Hay en aquellas empresas que respetan estas normas que están acá. Ahora, no sé si se han dado cuenta, ejemplos clásicos o cotidianos de la vida diaria, cuando usted va al supermercado, ¿sí o no? Cuando van al supermercado y llevan la mercadería, ¿qué ocurre en la caja ahora? ¿Qué tipo de bolsa están usando? Biodegradable. Biodegradable. ¿Se están usando más? O sea, cada día más bolsas biodegradables, estas bolsas verdes según el color de cada, y las venden. Y la gente las compra y ¿sabe qué? No duele tanto comprarla porque uno sabe que la puede usar varias veces más. Entonces el cliente va valorando esas cosas. Les comento que en el sur, por ejemplo, en Pucón, casi ningún supermercado está entregando bolsas plásticas. Entonces la gente se ha molestado mucho. Poquitas, van quedando pocas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se le ocurre a la municipalidad decir, ya, ¿sabe qué? Vamos a empezar con el tema ecológico. Y vamos a respetar el medio ambiente, como somos una comuna que está cerca del medio ambiente, tenemos que ser consecuentes con la imagen del turismo, ¿cierto? Entonces ha molestado a muchas personas porque normalmente la gente usaba las bolsas para otras cosas, entre otras cuestiones para botar la basura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de cosas hace que la empresa sea mejor hacia afuera, ¿cierto? Ahora, debiera nacer por parte de la empresa y no como parte de la presión social, porque en el fondo es un buen negocio ser respetuoso de estas normas, ¿cierto? Es un buen negocio. Ustedes se han dado cuenta que muchas empresas participan en Teletón y en otras campañas sociales porque también les conviene estar ahí porque se produce una ganancia, ¿cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, Banco de Chile es un claro ejemplo de una empresa que tiene claramente desarrollado este tema, porque es el banco que atiende a todas las personas de la campaña de Teletón. Ahí está abierta las 24 horas, casi durante 2 días seguidos, ¿cierto? Y significa hacer turno y qué sé yo, y eso da una buena imagen a los clientes. Tanto así que dentro de los bancos mejor percibidos en Chile, tenemos Banco Estado en primer lugar, en segundo lugar Banco de Chile, y en tercer lugar vienen algunos bancos españoles, ¿ya? Que han subido su imagen corporativa gracias a que han estado respetando estas cosas. Antes no era tan así. Bueno, en todo caso yo les puedo compartir la diapositiva después para que ustedes... Claro, se las puedo mandar por correo o se las paso a la unidad de learning para que se las manden a ustedes. ¿Ya? Pero igual el material, hay más que lo que la videoclase. Yo tuve que acortarla, ¿sabes? Porque era menos tiempo. Pero después se dan cuenta que es una repetida, por si acaso. ¿Ya? ¿Tú vas a entrar en el examen, profesor, no? Bueno, el examen van a ser preguntas, según entiendo, de alternativa. ¿Ya? Entonces pueden aparecer preguntas de opción múltiple que no son tan complicadas. ¿Son solamente alternativas, profesor? No es probable. No es probable para que le facilite la revisión a usted y sea más transparente, que es más objetiva la pregunta de alternativa. ¿Ya?
Pero a lo mejor más adelante se puede cambiar la modalidad a una pregunta más abierta, ¿cierto? No, está bien. ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que como también tenemos un tiempo limitado, que después viene otro profesor, tenemos que ir un poquito más rápido. Yo le voy a compartir la diapositiva, no se preocupen. Y cualquier cosa me interrumpen para aportar o preguntar lo que ustedes quieran. ¿Ya? También viene un harto sobre esto, el enfoque de la administración, que es más o menos la historia de la administración, ¿cierto? La historia de la administración, por ejemplo, ahí Peter Drucker hace una alusión a Taylor. ¿Ya? Ustedes recuerdan a Taylor, recuerdan a los autores que salían en los apuntes, ¿cierto? Taylor, Fayol, ¿cierto? Y el Tom Mayo, que básicamente son como los tres más nombrados, ¿ya? Les adelanto un poco lo que viene en las próximas diapositivas, mejor decirlo verbalmente, ¿ya? La historia de la administración evoluciona porque hay gente que se preocupó de poder estudiar cómo es que funcionaban las empresas y determinar cuáles eran los factores que hacían que la gente trabajara mejor, ¿cierto? Que es una pregunta muy lógica que yo me puedo hacer como empresario. ¿Qué es lo que hace, cierto, que mis trabajadores trabajen de mejor manera o que yo genere más rentabilidad y sea más eficiente? Entonces aparece el señor Taylor con su visión, observando primero qué es lo que pasa en una empresa, ¿cierto? Y según él, según su deducción, la empresa funciona mejor o las personas trabajan mejor con estímulos de tipo generalmente más monetarios, ¿cierto? Más premio, o sea, es como premio, castigo, ¿cierto? Si tú yo creo que ustedes trabajen más, yo les pago más o les doy mejores premios, y si ustedes trabajan mal, yo los castigo, ¿cierto? Es como un incentivo monetario, es como un tema muy duro. Por eso es que se llama administración científica, porque él se dedicó a observar estos fenómenos, ¿ya? Y lo fue escribiendo y llegó a esa deducción. Pero ¿qué ocurre? Que no es la única visión, ¿cierto? Más o menos la secuencia de lo que significa hacer algo en forma científica, ¿cierto? Que es como una estructura, no es llegar a hacer cualquier cosa, sino que usted analiza, observa, ¿cierto? Hace evaluaciones, implementa o recopila información, ¿perdón? Recopila información y después ¿qué hace? Selecciona a muchos trabajadores, los capacita y entonces esta es la forma tradicional que la administración a alguna empresa. ¿Existe hasta ahora esto, no? Sí. Sí, pues existe. Existen muchos gerentes todavía que manejan las empresas de esta forma y les funciona. ¿Por qué? Porque la cultura de la gente responde a esto, ¿cierto? Entonces si yo intento hacer una cosa distinta, la gente no me va a responder. Por lo tanto, desde ya, en mi opinión, les digo yo a ustedes que no existe una visión mejor que otra, sino que pueden ser complementarias, ustedes las pueden ir cambiando, su estilo de liderazgo, ¿cierto? De acuerdo al grupo de trabajadores con los cuales les corresponda desempeñarse. Porque si esto no funciona, tendrán que entrar a algo más humano, ¿cierto? O al revés. Y aquí está, ¿cierto?, el señor Fayol, ¿ya? Y ahí empieza la más moderna, porque el señor empieza a darse cuenta que hay factores humanos que se influyen. No basta solamente el dinero, ¿cierto?, sino que también, por ejemplo, habían condiciones ambientales. En este caso él señalaba que la luz u otras cosas mejores, la ergonomía, ¿cierto?, la comodidad del escritorio, hacía que a lo mejor la gente trabajara de mejor manera, ¿cierto? Y puede ser que eso sea así. Puede ser que eso sea así, o sea, que el taller esté más ordenadito, que sea más acogedor, hace que la gente trabaje mejor, ¿cierto?, porque se siente más contenta. Entonces hay estímulos ambientales que no solamente son el dinero. Y después, ¿no es cierto?, aparece el Tom Mayo, y este sí que se va derechamente al tema humano, donde dice que no solamente el ser humano trabaja por motivación económica, por premio castigo, ¿cierto?, ni tampoco trabaja solamente porque el medio ambiente es adecuado o es grato, porque hay un buen aire acondicionado, hay una buena luz, tengo una buena oficina, sino que también tengo un buen ambiente laboral, ¿cierto?, porque me motiva a mi jefe, porque la parte emocional es la que gatilla que el ser humano se sienta bien o mal. Y yo pues, personalmente coincido mucho con este caballero, porque trabajar con personas significa trabajar con emociones, ¿cierto? Cada uno de ustedes, son personas que tienen distintas emociones y van a reaccionar ante distintos estímulos. Entonces, si un jefe a usted le llama la atención, lo más probable es que le cuesta extraerse y decir que no es personal el tema. O sea, de alguna manera se va a sentir mal. Entonces, el líder tiene que tomar en consideración todos estos factores para poder realizar una buena acción administrativa, una buena gestión. ¿De acuerdo? No sé si me siguen la idea.
Sí. hay alguna consulta hasta ahí, va evolucionando el tema, no significa que una sea mejor que otra, sino que se fue avanzando en investigaciones. Y después esto se traduce, ¿cierto?, en la formulación de la famosa teoría X, la teoría Y, que no sé si en los apuntes también está tan explícito o tan textual como aparece en esta lámina. También algunos hablan de la teoría Z, en fin. Los nombres dan lo mismo. Lo importante es que usted entienda que la visión va avanzando en el tiempo, ¿cierto? Va avanzando y se va produciendo esta evolución que mencionamos hace un instante atrás, que dice que las personas van trabajando por distintos motivos. Ahí está, por ejemplo, la teoría dice además que lo que importa a la gente no solamente cumplir con lo que hace, sino que hacerlo bien. Entonces ya está hablando un poco de eficiencia. A ustedes nos apunta, a lo mejor le aparecía esa pregunta, o en las pruebas le apareció la pregunta, la diferencia entre eficacia y eficiencia. Sí. Entonces, lo típico que se habla en la administración. Típica pregunta, ¿cierto? Ser eficaz significa hacer algo, concretar una acción determinada. ¿De qué manera? De cualquier manera. En cualquier tiempo o con cualquier recurso, pero yo cumplí con mi trabajo. ¿Cierto? Gané el partido de fútbol, gané el partido de fútbol. ¿Cómo lo gané? Con los 11 jugadores colgados en el arco. ¿Cierto? Jugando pésimo, pero gané. Metí un gol y gané. Pero a algunos hinchas no les gusta eso. ¿Cierto? Y por eso en Real Madrid han echado tantos entrenadores. ¿Por qué? Porque ganaban todos los torneos, pero sin embargo no les gustaba cómo jugaba el equipo. Entonces no solamente le importaba el cómo, perdón, el resultado del partido, sino que también le importaba cómo ganaba el equipo. ¿Ya? Entonces a alguna gente le gusta que el equipo juegue bonito, ¿cierto? Y ahí viene el cómo lo hace usted, con mejor recurso, en menos tiempo, en forma más eficiente, que justamente la labor de la administración es ser más eficiente en la organización, ¿cierto? De hecho ustedes lo hacen en sus casas, lo mencionamos al principio. Trata de llevar lo mejor posible, por supuesto, en su casa, ¿cierto? De poder administrar las tareas con sus niños, con sus señoras, en fin. Así que es parte de la vida diaria. Y hay un resumen, ¿cierto?, de las dos teorías. Y también se agrega una tercera columna, que es la teoría J, donde aparece la visión de los japoneses, que es bastante interesante ver esta visión, que a lo mejor no sé si está, bueno, no sé si está en los apuntes, si no está así, lo complementamos, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque ellos hablan de, más o menos de... Ellos tienen una visión de ver las empresas como familias, ¿cierto? Donde la gente prácticamente trabaja toda su vida en una empresa, ¿tá? Y estas personas terminan dándole un premio por estar trabajando casi 50 años en una empresa. Imagínense lo que significa eso. O generaciones de familias trabajando para una empresa terminada. O sea que sí que los tipos se ponen la camiseta, ¿cierto? De alguna manera ellos se la arreglan para que ellos vayan haciendo carrera dentro de la empresa y no se cambian. La visión occidental es totalmente distinta a la oriental. Nuestra visión es occidental, donde incluso algunas personas recomiendan, ¿cierto?, que nosotros nos cambiemos de trabajo cada 3-4 años más o menos. No sé si ustedes habían escuchado ese comentario. ¿Para qué? ¿Cierto? Para que uno vaya aprendiendo de distintas empresas. Y es valorado, parece, por los headhunters, ¿cierto?, que estos que son en búsqueda de talento, valorado que usted haya ido al extranjero o se haya cambiado de distintos rubros o empresas, ¿cierto?, porque va generando más conocimiento, ¿ya? Pero no así la otra versión. Dígame. Profesor, la teoría Z es la columna del medio. Y Sí. La de la derecha dice tipo J, empresas japonesas. Sí, así le Y llaman. la de la izquierda dice tipo A. Por lo tanto, la tipo A es una comparación solamente con la tipo Z y Claro, la tipo exacto. J es la implementación solamente en empresas japonesas. Exactamente, claro. Ahora, si uno quiere saber más del tema, si a alguien le interesa este tema, en todo caso, hay material complementario que no está en esta asignatura, pero está en internet. O sea, si lo necesita, yo le puedo compartir algún material, me pueden mandar un correo y yo le mando el material, que es, por ejemplo, el sistema de calidad que inventaron los japoneses. Ya hay un sistema de calidad que se llama la 5S, que es muy bueno el tema, porque ellos fueron los que inventaron en el fondo la calidad prácticamente en el mundo. Y de hecho hicieron tambalear a las empresas de Estados Unidos, particularmente en el rubro automotriz, cuando Ford era líder, ¿cierto? Exactamente, los llevaron con cosas mejores. ¿Por qué? Porque estaban trabajando de una manera distinta. Y los norteamericanos tuvieron que copiar lo que ellos estaban haciendo. Y fíjense que muchos autores del tema de la calidad de los japoneses eran, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. O sea que el tipo que inventó esas cosas
era un americano, era un estadounidense y se fue a vivir a Japón y después de ir a desarrollar la teoría allá y se le volvió a Japón, a Estados Unidos como boomerang la cuestión. ¿Se dan cuenta? Por no tomar en cuenta a lo mejor ideas nuevas y ideas innovadoras. ¿Ya? Yo sé que les interesa el tema, es bien interesante porque ellos por algo están más avanzados, ¿cierto? Y venden servicios o venden tecnología prácticamente ahora, esa es su industria, ¿cierto? Ya no venden productos básicos como nosotros, sino que venden tecnología, venden ideas, venden innovación, esa es su industria, ¿cierto? Y son líderes junto con los coreanos. Ahí tenemos la teoría general del sistema, ¿ya? Teoría general del sistema fue desarrollada por Bertalanffy, que es un tipo, que es un biólogo alemán. Si ustedes vieron la materia, esta teoría fue formulada por personas que trabajaban en las ciencias naturales, particularmente este tipo de la biología, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre acá? Ocurre que él dijo, o se le ocurrió, ¿cierto?, que las empresas podían funcionar igual que como funciona la naturaleza. Y dijo, esto funciona como sistemas. Inventó el tema de teoría general del sistema. Por eso se llama así. Todas las personas que estudian educación superior, la gran mayoría, estudia este tema. Incluso hasta en educación, tienen que ver teoría general del sistema, ¿ya? Y yo busco, de alguna manera, que no sea tan aburrido este tema. Porque, si ustedes se dan cuenta, los conceptos son bastante abstractos. ¿Qué corrientes de entrada? ¿Qué sistema? ¿Qué salida o producto? ¿Retroalimentación? ¿Qué sinergia? ¿Entropía? ¿Cierto? Y todas esas cosas que ustedes vieron en los apuntes. Y se ven bastante abstractas. No sé si coinciden conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es mejor? Llevarlo a la práctica. Entonces, veamos cómo se puede hacer. Partamos con un ejemplo sencillo. Supongamos que nosotros queremos hacer un queque en una casa, ¿cierto? ¿Quién no ha hecho un queque en una casa para poder compartir con la familia, ¿cierto? Un rico queque hecho en un horno en su cocina. Entonces vamos a pensar que ya tenemos planificado hacer un queque, ¿cierto? Y por lo tanto, todo lo que yo necesito para poder hacer el queque serían los insumos, ¿cierto? La levadura, la harina, ¿qué más? El huevo, la harina. Bueno, ustedes también saben, ¿o no? Bueno, no, pero comen, no. O nueces, lo que usted quiera. Chocolate, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, uno dedica a comer y después a dar los platos. Una buena cocina, un buen horno. Un buen horno, ¿por qué no? El proveedor del horno, ¿ya? Entonces, los insumos, ¿cierto? Son la corriente de entrada. Que en un momento determinado los insumos por sí solos, por separado, no son nada. Son cada una de las cosas por sí solos y no significan nada, ¿cierto? Pero después entra un sistema, y el sistema yo lo pongo como ejemplo el horno. Entonces el horno sería el sistema que es el que transforma este insumo. Entran los elementos, ¿cierto? Junto con todo esto al horno, pasa una cantidad de tiempo y después que sale un queque. El producto. ¿Cierto? El producto. Es como la Un peluquería. queque. ¿Cómo, perdón? Es como la peluquería. La mujer llega todo así, fofa, el pelo, las puntas. Como chascón y todo eso. Ya. Por producción. Como peinar. Claro, y después llega la, así. exactamente, y después llega a la casa y el marido le decía que está cerrada la peluquería. Como el tío clásico. ¿Ya? O se echó a perder la máquina y le quemó todo el pelo. Oye, machista, profe. Qué terrible, ¿eh? Porque no se puede volver, ¿cierto? Bueno, pero supongamos que sale un buen queque, ¿cierto? Sale un buen queque y después, perdón, esa es la corriente de salida. La corriente salida. La corriente de salida es el producto. Ahora, ojo, el producto en ninguna parte de la punta dice si es bueno o malo, puede ser bueno o malo. Porque el queque puede salir quemado, ¿cierto? ¿Y cómo se dan cuenta ustedes si el queque salió bueno o salió malo? Tienen que probarlo. Entonces ahí está la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, o los invitados, cuando usted sirve el queque en su casa, ¿cierto? Y le entrega un pedacito a cada invitado, supongamos que sea un cumpleaños. Prueban el queque y los invitados van a decir, oye, que te quedó bueno el queque, que te pasaste, dame la receta, ¿cierto? O si no, oye, ¿sabes qué más? No quiero más. Algo, ¿cierto? Algo me está diciendo, ¿o no? Como que salió malo. O si alguien se queda con algún diente quebrado por ahí, que está botado muy duro el queque, ¿no es cierto? Si o no, hay que agarrarlo malo para poder comerlo. Entonces, esa es la retroalimentación, ¿se dan cuenta ustedes? Ahora, se puede producir muchas cosas. Esos elementos que ustedes mencionamos en un principio, todos por separado no eran nada, pero cuando se juntaron son mucho más que todos ellos por separado y se formó un queque, ¿cierto? Y eso se llama sinergia, ¿correcto? Entonces, sinergia significa que la suma de las partes, ¿no es cierto?, es menos, ¿cierto? La suma de las partes es mucho más, perdón, que cada una por separado.
Sí. El ejemplo más típico, para que ustedes nunca lo olviden, se hace con matemática. Uno dice, por ejemplo, 1 más 1 igual 3. ¿Cierto? O sea que estoy sumando más que 2. Cualquier cosa que suma más que 2 en 1 más 1 puede ser 5, puede ser 7, puede ser 8. Usted está generando sinergia. ¿Cierto? ¿Y eso puede ser sinónimo de eficiencia o no? Sí, ¿Les tinca? sí. Exactamente. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Sí. Entonces, la administración busca sinergia en las empresas, y que lo cual es sinónimo de eficiencia. ¿De acuerdo? Si ustedes tuvieran que hacer trabajos grupales para una asignatura terminada, acá en el instituto, por ejemplo, cada uno de ustedes por separado tenía un 5 en las pruebas. Se juntan a trabajar de a 4 alumnos por grupo. ¿Qué nota debieran trabajar para que haya sinergia? Perdón, ¿qué nota tienen que obtener? Obtener un 6, un 5, 5, un 7, ¿cierto? Y ahí hubo sinergia. Pero si sacaron menos nota que cada uno por separado, ¿les conviene trabajar en grupo? No, porque no está produciéndose sinergia. Quiere decir que me junté con los compañeros equivocados, ¿cierto? Entonces la empresa, lo mismo, los departamentos, las funciones trabajan todas en conjunto para generar sinergia. Pero el sistema dice también que tiende al desorden, que tiende a la entropía. Entonces cuando yo estoy haciendo el queque en la cocina, de repente estoy haciendo el queque, cualquier cosa, me equivoco, le echo más levadura o le echo menos, qué sé yo, y se produce un desorden. ¿Cierto? Bueno, esa era otra cosa, me equivoqué. ¿Se dan cuenta que no hago queque? Estoy inventando. Ya, me pillaron al tiro. Otra cosa, lo que sea, ya me equivoqué en un ingrediente, me equivoqué en un ingrediente. La temperatura del horno no era adecuada. O me llamaron por teléfono y justo estaba vigilando el horno, me llamaron por teléfono, me iba a conversar. Tuve un buen rato conversando afuera, se me pasó la hora, llego y se quemó el queque. Desorden, ¿cierto? En todas las oficinas, en todas las empresas hay desorden. Los sistemas tienden al desorden. Y eso es ineficiencia, ¿cierto? Eso es sinónimo de costo o pérdida de tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces estas cosas siempre están presentes en la naturaleza y en cualquier medio. Así que la teoría general del sistema es bastante válida hasta el día de hoy. Y vamos a un ejemplo financiero. Usted va a sacar un dinero a un cajero automático, ¿cierto? Supongamos, dice, ya voy a sacar todo el sueldo de mi mes, voy a sacar las 5 lucas, ¿cierto? Voy a sacar todo el sueldo que gané, las 5 lucas que me quedan, ¿cierto? Y usted y el cajero están separados. ¿Se produce algo si están separados? No. En cambio, cuando yo me junto con el cajero y introduzco mi tarjeta, algo se está produciendo, aunque sea una falla. Por tanto, ya más que la suma de las partes, ¿se dieron cuenta? O que yo he separado. Entonces, ¿hay sinergia o no? Sí. Sí. Hay sinergia. Mete la tarjetita, aparece el menú y usted empieza a interactuar. Saca su dinero, sale el producto, sí, sale unos 5.000 pesos, o por último dice que no tiene dinero el cajero, ¿cierto? O está fuera de servicio. Pero eso ya es un resultado, aunque sea malo. Por lo tanto, tengo un producto. La retroalimentación, ¿qué puede ser? El dinero que usted recibe, ¿cierto? Más, a lo mejor el comprobante, ¿cierto? El movimiento. Que usted saca en ese momento, si es que hay papel, ¿cierto? Muchas veces fallan los cajeros, pero como uno es desconfiado, pues consulta por internet y dice, está bien, el saldo está correcto, y entonces yo tengo una retroalimentación por parte de eso. Cuando el cajero no tiene plata, cuando no funciona, ¿cierto? O cuando no hay dinero en los cajeros, yo voy al metro, está lleno, a esa hora, la hora peak, ¿cierto? Y no hay dinero, hay entropía, ¿cierto? Y me molesta. Entonces, entropía hay en todos los sistemas. ¿Se fijan, muchachos, que estos conceptos se pueden aplicar a cualquier parte de la realidad? No es tan abstracto cuando se ve con ejemplos que son más didácticos. ¿Ya? Entonces esto sirve para lo siguiente. Teoría general del sistema lo que tiene como objetivo es que usted sea capaz de ver una organización como un conjunto, ¿cierto? De cosas relacionadas entre sí. Y ahí metemos el tema de la recursividad. La organización, acuérdense que afecta al medio y el medio afecta a la organización. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Y por lo tanto se llama recursividad cuando el sistema es subconjunto de un sistema más grande, ¿cierto? Por ejemplo, una sucursal de un banco X que está aquí en el centro, ¿sí o no? Es subsistema del conjunto de sucursales que está en la región metropolitana. ¿De acuerdo? Y esas sucursales que están en Santiago son también un subsistema de a lo mejor de todo el banco que está a nivel mundial. Ese banco, supongamos que sea cualquiera, Banco Santander, por decir un nombre. Banco Santander es subsistema del sistema financiero chileno, ¿cierto? Y podríamos seguir.
y del sistema económico mundial, y así, y del planeta Tierra, y del universo, y seguimos. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre un sistema es un conjunto de otro, y también un subsistema está formado por otros sistemas más pequeños, ¿correcto? Y eso se llama recursividad, ¿de acuerdo? Si usted mira esto, perdón, disculpe. ¿Puedes repetir esa última parte? Claro, que recursividad significa, ¿cierto? Recursividad significa que un sistema siempre... Perdón, recursividad, como recurso. Recursividad, claro. La recursividad que aparece en los textos que ustedes también tenían, lo más probable, significa que un sistema es un conjunto de otros sistemas más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema digestivo es un conjunto del cuerpo humano. El sistema respiratorio también es un conjunto del cuerpo humano, ¿cierto? Pero a su vez, los sistemas también están compuestos por sistemas más pequeños, ¿de acuerdo? Sí. A ver, por ejemplo, una sucursal. Una sucursal puede ser un sistema, ¿cierto? Y dentro de él está el subsistema cajeros, el subsistema atención cliente, ¿cierto? El subsistema donde se tratan los reclamos, el subsistema operaciones, en fin. Comercial. ¿Se fija? O el comercial, etcétera. Y hacia afuera, ¿cierto? También forman parte de otros sistemas más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es válida todavía la teoría? En la medida que usted sea capaz de ver justamente de una visión sistémica. Ahí se llama visión sistémica cuando usted ve a un banco o a una empresa, lo ve como, no como una cosa aislada, lo ve como un conjunto de cosas relacionadas entre sí, ¿cierto? Funciones, las funciones, planificación, organización, dirección y control, todas funcionando, influyéndose unas a otras, ni una más importante que la otra, ¿cierto? Unas de la mano con la otra, siempre, afectándose una a otra. Quiere decir que si yo despido a un empleado, despido a este empleado que está aquí, ¿cierto? Lo desvinculo a este empleado, ¿voy a afectar o no voy a afectar el entorno de él? Sí, ¿no es cierto? Porque él es parte de un sistema, es un sistema que es un conjunto de otros sistemas. Va a afectar a la gente que está aquí. Y si él era amigo del tipo del sindicato, ¿qué me puede producir en la empresa? Una huelga. Una huelga a lo mejor, porque el tipo de sindicato, como es amigo de él, lo va a proteger, ¿cierto? Entonces yo, si despido a este señor, puedo causar un sinnúmero de reacciones, ¿cierto? En cadena, hasta incluso llegar afuera de la empresa, llegar a la prensa. ¿Se fijan, muchachos? Entonces todo lo que usted hace en administración tiene como dice el sistema, tiene un estímulo y una respuesta. Tiene un origen y una causa, ¿cierto? Una causalidad. Siempre se produce algo producto de. Ese es el aporte del enfoque sistémico. Lo contrario al enfoque sistémico es el enfoque reduccionista, que significa que usted va a ver siempre las cosas por separado, ¿cierto? Reduccionismo significa que yo, si trabajo en finanzas, solamente veo finanzas. Si yo trabajo en recursos humanos, solamente me interesa el recurso humano. Y hay analistas de recursos humanos, analistas de finanzas, analistas de cuentas, analistas contables, y tienen que haber, ¿no es cierto?, personas que vean cosas en detalles. Por lo tanto, el reduccionismo no es malo. Lo que pasa es que como vimos en la lámina anterior, si usted se fija, en esta lámina, si usted trabaja en área operativa, tiene que ser más reduccionista. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tiene más habilidades técnicas para ver las cosas en detalle. ¿De acuerdo? En cambio, si trabaja como jefe, como líder o gerente o jefe de área, tiene que tener una visión más sistémica. ¿Por qué? Porque toma decisiones en función de un conjunto de cosas, ¿cierto?, que no son solamente detalles. ¿De acuerdo? Así que ninguna visión es mejor que la otra. Son complementarias. Por lo tanto, yo siempre invito a los alumnos a que ellos vean, que ustedes vean, para qué cosa soy yo mejor, en qué puedo ser mejor en una empresa. ¿Soy mejor analista o soy mejor tomando decisiones de forma global? ¿De acuerdo? Porque ahí yo puedo orientar mi carrera. ¿Ya, chiquillos? ¿Les tinca el tema? Sí. Ya, pasamos a las 5 fuerzas de deporte. Esto también está en la materia, me parece, ¿cierto? Ya, este es el microentorno verdadero de una empresa. Está formado por estas 5 fuerzas. Este señor, Michael Porter, ¿cierto?, diseñó este modelo, que yo lo muestro generalmente con este dibujo. Si ustedes se fijan, este dibujo forma un diamante,
igual que la forma del diamante de las cartas. ¿Se fijan ustedes que ahí está la figura del diamante? Ahí están las 4 esquinas. Por eso es como un diamante. Si hubiese unido aquí, porque en realidad aquí las flechas tienen que estar para todos lados porque está todo influido, ¿ya? Debería ser como un diamante. Donde al medio que tenemos aquí, las empresas que están compitiendo en una industria determinada. Por ejemplo, todos los bancos que están compitiendo en Chile, ¿ya? Están ubicados aquí. Todas las cadenas farmacéuticas que compiten en Chile, ¿cierto? Estamos hablando de la misma industria. Claro. Todos los supermercados que compiten en Chile, o las cadenas de retail de venta de supermercados que están aquí, ferreterías, en fin, Concentre, qué sé yo, ahí están todas compitiendo, ¿cierto? Están todas luchando. Eso forma una fuerza competitiva, ¿de acuerdo? Al otro lado, en lo izquierdo, tenemos la fuerza o el poder negociador de los proveedores, que son todos los proveedores en conjunto, ¿cierto?, de esta industria en particular. Por ejemplo, en la parte bancaria tiene proveedores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, proveedores de software, de sistema de información, artículos de oficina, a lo mejor recursos humanos también, ¿no es cierto? O sea, hay fuentes de entrada. ¿Se fijan que ahí uno va relacionando la materia? ¿Tiene que ver con teoría general del sistema? Sí, también tiene que ver. También tiene que ver, porque aquí, ¿cierto?, está entrando los insumos que usted necesita. Ya tiene proveedores, ¿de acuerdo? Y los proveedores tienen cierta fuerza de negociación. Y acá tiene usted los clientes o los distribuidores. Esta cadena puede ser más larga o más corta, dependiendo de la estructura de la industria, ¿cierto? Porque si fuera supermercado, usted tendría aquí a lo mejor, ¿cierto?, fabricantes de materias primas, tendría después a lo mejor una persona que le compra la mercadería de fabricante de materias primas, después tendría al productor, por ejemplo, por decir algo, de durazno, y después tendría aquí al supermercado repartiendo los duraznos, ¿cierto? Acá tendría a lo mejor a mini market, almacenero y finalmente el cliente. Entonces la cadena puede ser más corta o más larga dependiendo de la estructura que tenga, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y al otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos otro eje donde aparecen los competidores y los sustitutos. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar nueva gente a la industria, ¿cierto? O sea que la industria financiera chilena, a la industria bancaria, pudieran entrar y están entrando a veces nuevos bancos. ¿Cuesta entrar o no? Sí. Cuesta entrar a la industria financiera, ¿cierto? Cuesta entrar a la industria financiera, cuesta entrar aquí, cuesta ser sustituto también, cuesta ser sustituto. Ustedes se dieron cuenta que en las farmacias pasa lo mismo. El otro día apareció un nuevo laboratorio, Español. ¿cierto? Sí. Un laboratorio español que es más barato. Sí. ¿Cuánto le habrá costado a ese pobre laboratorio entrar aquí? ¿Cierto? Pero en el fondo el poder negociador no lo tiene en el laboratorio, lo tiene en la farmacia, pero eso puede afectar la estructura de esto que está acá. Veamos cómo funciona esto. Este eje que está aquí, este eje es horizontal, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Es horizontal. Este es el eje que agrega valor. Ya, se dice que este es el eje que agrega valor. ¿A quién? Al cliente, ¿cierto? Porque el cliente es que está aquí al final de la cadena, ¿cierto? Nosotros estamos acá. El resultado final. Cliente, resultado final, exactamente. Quiere decir que todos los procesos que van ocurriendo a lo largo de esta cadena, aquí, ¿no es cierto?, La salida. generan una salida, que es un producto que yo percibo como cliente si es bueno o es malo. Y por lo tanto agrega valor en la medida que como cliente yo me siento satisfecho. ¿De acuerdo? Si alguien en la cadena hace algo equivocado, pueden aumentar los costos o bajar la calidad de los productos. ¿Y quién se ve afectado? Bien. El cliente. Y en ese momento se agrega o no valor. Cuando se afecta al cliente, Claro. no se agrega valor, ¿no es cierto? Al revés, incluso el cliente va a decir, ¿saben qué más? Yo no compro más por este precio, Cierro la cuenta. ¿cierto? Cierro mi cuenta, me voy del banco o no compro más a este proveedor, no compro más en esta tienda y los precios a lo mejor son los mismos. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Afecta a toda la industria. ¿Se fijan, chiquillos? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que el cliente es el que determina en el fondo si algo es valioso o no. Por lo tanto, esta cadena es súper importante mantenerla bien. Así que todos los integrantes de la cadena deben estar conscientes que, por mucho que quieran luchar entre ellos, cuidado que al final está el cliente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hace unos años atrás, le doy un ejemplo, industria farmacéutica, guerra de precios. ¿Se acuerdan ustedes la guerra de precios que hubo 6 años atrás?
promociones, guerra de precio, tarjeta, qué sé yo, tanta guerra de precio, ninguna de las tres cadenas salió ganando. Coludido. Bueno, hay un tema de colusión entre medio, pero aparte de eso, ninguna ganó con la guerra de precio, ¿ya? Y las promociones son un costo para la empresa. ¿A qué se traspasó ese costo finalmente? Al cliente. Y se disminuyeron las tarjetas de crédito para los clientes en las farmacias, producto de la guerra que ellos estaban haciendo aquí, por intentar ganar un poco más. Así que mejor dijeron lo que ustedes. Quedémonos cada una de las partes que tenemos mejor y nos quedamos todos tranquilos y nos repartimos la torta. ¿Cierto? Porque cuando el cumpleaños está bueno y la torta está rica, uno no quiere que llegue más invitados. ¿Cierto? Claro, mejor comemos la torta, mientras menos comemos la tortita, la pasamos mejor y nos guardamos para otro día, ¿cierto? Entonces estar ubicado aquí, ganarse la platita es bueno. Entonces ahí viene el concepto de las barreras de entrada. Entonces generalmente cuando el negocio está bueno, o sea que cuando el cumpleaños está bueno, o la comida está buena, yo mejor no dejo entrar más gente, ¿cierto? Cierro la puerta, la hago más escondido, qué sé yo, y hago barreras de entrada naturalmente para que nadie entre a mi negocio. Entonces, ¿cuesta entrar al negocio financiero chileno? Sí. ¿Las barreras de entrada son altas o son bajas? Altas, ¿cierto? De hecho, hay una ley que dice que usted tiene un mínimo capital para poder ser banco. Ya hay una superintendencia que está vigilando, etc. Entonces, no es llegar y ser banco, no es llegar y decir, ¿saben qué? Voy a entrarme con una cadena farmacéutica nueva en Chile. Que le costaría, porque tiene que luchar contra las tres más grandes y ahora tiene el Dr. Simi, ¿cierto? Entonces no es llegar y entrar. ¿Ah? No es llegar y entrar, ¿por qué? Porque hay algunos señores que están ahí que me diciendo, cuidado, ¿no es cierto? Entonces cuando se discutió, por ejemplo, el tema de la entrada de los nuevos fármacos, dijeron, sería bueno que se vendieran fármacos que no son prescritos por receta en los supermercados. ¿Qué dijeron las farmacias? No, porque no para quitar el negocio, ¿no es cierto? ¿Y lo lograron o no? Sí, lo lograron. No, se sigue vendiendo por farmacia. A nosotros nos convenía porque hubiesen bajado los precios y podíamos haber comprado en cualquier parte, ¿cierto? Pero a ellos no. Entonces ellos defendieron su posición. ¿Se fijan, muchachos? Entonces está la línea que agrega valor. Y este otro eje, que es el eje vertical, es el llamado eje de la estabilidad de la industria. ¿Ya? Estabilidad. Entonces la industria puede ser aquí estable o inestable. En la medida que entran más y salen y entra gente, la industria es más inestable, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es fácil salir, es fácil entrar, es fácil liquidar los bienes, me voy, ¿cierto? Me cambio de industria, así que es inestable, que nadie quiere estar ahí, o mucha gente entra a probar, ¿cierto? Y se va. Así que... Profe, disculpe, ¿cómo le llamó al eje? Al eje de estabilidad. Estabilidad, claro, estabilidad de la industria, si es estable o no. ¿De acuerdo? Si es estable. Por lo tanto, la suma de estas 5 fuerzas hace que una industria sea atractiva o no sea atractiva. Simplemente eso. Ya, hasta este nivel llega la materia porque después hay unas tablas que se pueden ir llenando para poder determinar ciertos números y matemáticamente usted puede concluir si esto es bueno o es malo. ¿Ya? Si la industria es buena y si es atractiva es porque es rentable y todo el mundo va a querer estar ahí, ¿cierto? Entonces la industria financiera en Chile y de la banca es, conclusión, atractiva y rentable, ¿cierto? Por lo tanto conviene entrar allí. Este análisis FODA también lo tuvieron ustedes en la materia, ¿cierto? Sí. Ya, este análisis FODA es clásico, ¿cierto? Y muestra, es una matriz que muestra 4 sectores donde están, por ejemplo, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hay algunas cosas que son internas, ¿cierto, muchachos? Las fortalezas y las debilidades son internas y son controlables. Yo puedo controlar mis fortalezas y mis debilidades y es bueno que lo hagamos como persona y como empresa, ¿cierto? Yo soy bueno para las matemáticas, soy malo para las matemáticas, yo tengo plata, no tengo plata, yo tengo esto, yo soy bueno para correr, soy bueno para esto, soy bueno para el tenis, soy bueno para... Tengo que ver dónde yo soy bueno y dónde tengo una debilidad. Eso lo podemos controlar nosotros, ¿cierto? Entonces en la empresa hay factores que sí puede controlar, pero en cambio hay otros que están acá abajo que no los puede controlar, porque están afuera, ¿cierto? Entonces las fuerzas externas son imposibles controlarlas. ¿Qué puede hacer entonces si usted no puede controlar algo que viene afuera? Por ejemplo, mañana dicen va a llover torrencialmente en Santiago. ¿Puede usted controlar la lluvia? No. ¿Qué puede hacer entonces mañana? Adaptarse, ponerse un paraguas, abrigarse bien, ¿cierto? Que no se le vuelta el paraguas tampoco, ¿no? Porque es peligroso, ¿cierto?
¿sí o no? Terrible, ¿no es cierto? O me quedo en la casa, o si estoy resfriado me abrigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? La empresa tiene que estar siempre analizando dónde poder hacer mejores negocios, dónde están las oportunidades, ¿cierto? Y dónde es peligroso el tema, ¿cierto? Por ejemplo, Chile, amenazas que pudieran ser para alguna industria. Estamos con un crecimiento bajo, ¿cierto? Entonces algunos lo ven como amenaza. Otros que son, pues, pero depende del analista. Otros lo ven como una oportunidad. Fíjate que ahora que estamos mal, vamos a invertir porque después todos los que no invirtieron, nosotros ya lo hicimos y es una oportunidad para nosotros. ¿Se fijan que depende del analista? Depende de la aversión al riesgo. Si a usted le gusta arriesgarse o no. Si le gusta el riesgo, siempre va a intentar crecer con su negocio aunque haya mucha amenaza. Y si usted es más prudente y más conservador, va a tender a decir, ¿saben qué más? Frenemos un poquito el negocio, ¿cierto? Porque no tenemos las fortalezas para enfrentar. Entonces es una combinación esto que está aquí. ¿Qué tengo yo para poder aprovechar esto? ¿O qué tengo yo para poder contrarrestar esto que está acá? ¿Se fijan que así? Y no es así cuadrados separados. Ya, entonces esto hay que verlo de forma dinámica, muchachos. Ya es una tabla que se analiza donde usted va viendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y va a poder saber si usted puede hacer alguna acción o no, y se fijan objetivos de acuerdo a ello y prioridades. ¿De acuerdo? En términos generales, es muy usada la matriz FODA. La matriz BCG es otra matriz que usa la administración para clasificar la cartera de productos. Y ustedes se dan cuenta que tiene dos variables. Una variable arriba dice participación relativa al mercado, que significa cuánto es la parte de la torta que tengo yo, ¿cierto? ¿Tengo poquito o tengo mucho? ¿Cuánto estoy abarcando? ¿Soy un banco pequeño o soy un banco grande? ¿Tengo muchos clientes o tengo pocos? Eso es básicamente lo que está diciendo la parte de arriba, ¿cierto? Y la de la izquierda le está diciendo la velocidad en que crece su mercado. Si su mercado crece rápido o si crece lento. ¿Se fijan? Entonces usted combina esas dos cosas y tiene 4 tipos de productos, según esta matriz. ¿Ya? Partiendo, por ejemplo, por el que está acá arriba, en su costado derecho arriba, ¿cierto? Aparece el producto llamado interrogante o dilema. Cuando usted lanza un producto al mercado, cuando lo introduce al mercado recién introducido, no se sabe qué va a pasar con él, lo más probable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el producto? Participación baja de mercado, ¿cierto? Muy poca gente lo está comprando. Por ejemplo, lanzamiento de un nuevo producto bancario, lanzamiento del iPhone 6, ¿cierto? Muy poca gente lo tiene en un primer momento. ¿Y cómo es el crecimiento? Es lento, ¿cierto? En una primera instancia, ¿no? Es lento porque son poca gente la que está comprando y en pocas unidades. Y no se sabe qué va a pasar. Ese producto lo ideal es que pase hacia el lado, hacia acá, ¿cierto? Pero podría eventualmente, inmediatamente, no funcionar, en cuyo caso se elimina el producto. ¿Se fijan? Si han conocido ustedes casos de productos que no funcionan. Por ejemplo, recuerdo por ahí algunas leches que venían con sabores o café con sabores que no funcionaron y pasaron directamente acá y nunca más las vimos en el supermercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? La idea es que pase el producto hacia estrella, ¿ya? Y en estrella realmente el crecimiento es muy rápido porque hay más cantidad de oferta en el mercado, ¿cierto? O sea que ya aquí el iPhone 6 lo está comprando mucho más gente, ¿ya? Y el crecimiento es rápido y por lo tanto el producto empieza a volver más rentable. Y después, ¿hacia dónde debe pasar el producto? Hacia abajo, a hacer producto vaca. Se llama vaca porque produce leche. Y la leche alimenta a estos bebés que están acá, ¿cierto? ¿Se fijan ustedes? Con esta leche, que es la rentabilidad que genera este producto, muy rentable. Este producto se mantiene por mucho tiempo en el mercado, está en la etapa de ciclo vida de madurez del producto. Aquí el producto tiene una alta participación de mercado, pero el crecimiento es más lento porque estoy llegando al límite de las ventas. Entonces aquí están los productos maduros. ¿Se fijan ustedes? Pero estos productos alimentan a los productos que están acá, ¿cierto? Para poder hacer que ellos crezcan y pasen a la etapa de acá. Así que tiene que haber un equilibrio en esta matriz. Y algunos productos, normalmente, casi todos los productos pasan a obsolescencia y se transforman en perros. Así lo llaman los gringos. ¿Ah? Productos perros, pesos muertos, ¿qué llaman usted? Que fíjese, la participación es súper baja y el crecimiento ya es decreciente. ¿Pero esto habla de un producto en particular? Ciclo de vida de un producto, en el fondo. Lo que pasa es que ¿Está haciendo una comparación entre varios productos de una empresa? Es que usted puede ubicar los productos de una empresa dentro de la matriz.
Como las fases de una. Claro, las fases es que yo lo relaciono con ciclo vida en forma inmediata. No lo veo solamente aislado esto, yo no lo puedo ver solamente aislado. Esta matriz permite que usted vaya ubicando los productos de su empresa en distintos cuadrantes. Usted va a tener siempre productos nuevos, ¿cierto? Que va a intentar que sigan creciendo en el tiempo. Va a tener productos estrella, que son aquellos que están creciendo rápidamente, pero ya están lanzados al mercado hace un rato, ¿cierto? Tiene productos que siempre están en el mercado y son reconocidos y llevan muchos años, ¿cierto? Y otros que lamentablemente pasan a ser desechos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la tecnología esto es más rápido. Sale un modelo nuevo celular, pasa rápidamente a ser uno de los más comprados, llega un momento que lo tiene todo el mundo, pero ya deja de venderse, ¿cierto? Y después obsoleto y viene el nuevo modelo. Y es un ciclo, ¿cierto? Sí, y usted incluso puede programar ese ciclo. Lo importante es que tenga usted una cartera equilibrada. Si usted tiene solamente productos en este lado, por ejemplo, si tiene solamente producto aquí, no tiene cómo inyectar recursos a estos productos, ¿cierto? Y jamás van a poder pasar acá. Si tiene productos solamente, veamos qué pasa, si tiene productos aquí y acá, estos productos, ¿hacia dónde van a pasar? Normalmente en el tiempo, van a pasar acá, ¿cierto? A obsolescencia. Entonces, si usted tiene producto aquí y tiene producto acá, también puede quebrar. Necesita donde sí o sí tener producto, ¿cierto? Aquí y aquí. ¿Por qué? Porque estos productos van a pasar a ser los productos que financian el futuro, ¿cierto? Y esta a su vez alimenta a estos que están acá, ¿se fijan ustedes? Y este que está aquí, sí o no, sí o sí tiene que sustituir al que ya pasó a obsolescencia. Entonces normalmente una empresa tiene que tener un equilibrio de cartera, ¿cierto? Entre estos dos que están acá, para poder ser viable en el tiempo, ¿de acuerdo? Es básicamente un tema de equilibrio de cartera, ¿ya? Así es el tema de la matriz BCG, ¿ya? Yo sé que en un inicio es un poco complejo verlo así, ¿ya? Pero como la clase no tenemos tanto tiempo, yo lo explico de forma rápida e integro las dos cosas inmediato, ciclovía y lo mezclo con la BCG porque van de la mano. Ahí está ciclovía, ese mismo ciclovía que estamos comentando. Introducción, ¿se fijan ustedes? Baja participación del mercado, crecimiento lenta la curva, lento el aumento de la curva. Ahí es rápido, ¿cierto? Y aquí usted tiene esta madurez y el rayo está mal hecha, debe empezar al medio y después viene el declive. ¿Se fijan? Esa misma línea que está ahí, usted la puede dibujar acá. La puede hacer así. Aquí, hacia el lado. Imagínense que usted haga una curva aquí. Esa misma curva, usted la tiene ahí. Introducción, entonces corresponde a productos dilema, sin interrogación. Crecimiento, producto estrella, ¿cierto? Madurez, corresponde a producto vaca, y allí obtengo utilidades y con eso alimento los de allá, ¿se acuerdan? Y finalmente los productos perro o declinación que se van al tacho de la basura. ¿Se fijan? Hay productos que no pasan por esto. Hay productos que no pasan, por ejemplo, el pan, ¿cierto? Productos básicos nunca desaparecen del mercado. ¿Se fijan, chiquillos? Nunca desaparecen. Pero depende del producto. Después, proceso de administración. Unidad 2. Aquí tenemos que ir más rápido, ¿cierto? Este es el mapa conceptual y después viene las 4 funciones básicas, y aquí es más fácil entenderlo, ¿cierto? Yo creo que no tuvieron tanto problema. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Ojo, que no necesariamente, o sea, ninguna es más importante que otra. Son todas importantes y hay sinergia, acuérdense, tiene que estar siempre en la mano, esto es sistémico, ¿ya? La primera, planificación, ¿cierto? Planificación es una acción que usted hace en forma consciente, totalmente consciente, reflexivo, ¿cierto? A largo plazo. Usted tiene claro hacia dónde quiere ir. Por lo tanto, fija lo que sale acá. Objetivo, ¿cierto? Y los objetivos tienen que ser bien planteados. Los objetivos tienen que ser cuantificables, como mínimo. Cuantificables, o sea que yo pueda medir el objetivo. ¿Cuánto es lo que yo quiero obtener? Yo quiero crecer un 10% en las ventas. Ahí estoy diciendo una cantidad. Y si digo 10%, puedo medir o no. Sí. Pero si yo digo vamos a crecer el próximo año, ¿pero y en cuánto?
No digo nada, ¿no es cierto? Cualquiera dice eso. Entonces, 10%, y después que le agrego el tiempo, ¿cierto? ¿En cuánto? En 2 años, en 3 años, en 4 años, y por eso después ustedes lo van a medir en la función control. ¿De acuerdo? Entonces los objetivos tienen que ser mesurables, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y todas las características que salen en el apunte, pero básicamente, aunque sea tener una cantidad, un número y un tiempo asociado, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer un queque por día, ¿cierto? Y estoy haciendo un queque por día, estoy diciendo un objetivo. ¿Se fijan, muchachos? Sí. Y hay objetivos de largo plazo, mediano y corto plazo. También hay objetivos según las áreas. ¿Por qué le puse eso? Bueno, generalmente yo uso harto ejemplo didáctico. Yo puse, ahí no se ve bien la lámina, y a lo mejor menos se va a ver en video, pero ahí parece la guerra de los mundos, ¿ya? La guerra mundial Z. Guerra Mundial Z. La guerra mundial Z. ¿Por qué puse esa guerra? Porque en el fondo yo veo el mercado, lo veo como una guerra, lo veo como una batalla diaria, donde si usted no planifica bien el futuro, puede perder la batalla. De hecho, la planificación y la estrategia viene de la guerra. No sé si ustedes sabían eso. Sí. ¿Ya? La estrategia de inventar los guerreros. Cuando ellos decían, bueno, ¿y cómo vamos a atacar, por ejemplo, un tipo que está en un castillo arriba de una montaña? ¿Cómo atacamos a ese tipo si está allá arriba, en la cumbre? Y él lo único que tiene que hacer es tirarnos piedras para abajo, ¿no es cierto? Piedras, cuestiones con fuego, flechas, y es fácil defenderme, por eso que los tipos se ponían arriba, ¿no es cierto? Entonces, que está a la altura tenía una ventaja respecto a los que lo venían a atacar por el llano. Pero hasta que se le ocurrió de repente entrar con caballo de Troya, ¿cierto? Y otras cosas más, y allí inventaron una estrategia. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron, muchachos? Sí. El caballo que inventaron estos tipos para entrar dentro del caballo, ¿cierto? Y engañar a los tipos que estaban en el fuerte, les sirvió para entrar de una manera que ellos nunca pensaron que le iban a atacar. Entonces, para mí, los mercados son una guerra donde están siempre planificando uno el futuro y viendo cómo se van a afrontar los distintos mercados. Entonces, les invito a pensar cómo va a ser la industria bancaria en el futuro. Aquí está toda la secuencia de elementos de planeación completa. Usted fija objetivos, hay una visión, también hay una misión que no está en el texto, ¿se fijan ustedes? Misión, visión, están las políticas, objetivos, estrategias, siempre va de lo más general a lo más particular. Si usted no tiene claro hacia dónde va, no va a poder hacer un presupuesto, ¿cierto? Si no tiene claro hacia dónde va, jamás va a poder hacer procedimientos. Se fijan que va desde lo más conceptual y lo más abstracto hasta lo más concreto, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer un queque, tengo que fijar el queque, qué voy a hacer para el queque, me fijo las metas, las etapas del queque, ¿cierto? Cómo es que yo voy a hacer los queques, la calidad del queque, el procedimiento ya, voy a la parte operativa ahora sí, ¿cierto? Y finalmente hago un programa para hacer el queque y después digo cuánto me cuesta y después se fijan que es una secuencia de cosas de mayor a menor. ¿De acuerdo? Siempre es así. No es necesario que se aprendan todas estas cosas de memoria, pero sí por último entender el orden. ¿De acuerdo? Porque no vamos a alcanzar a lo mejor así todo esto que está aquí. Ahí hay otro esquema que muestra más o menos lo mismo. De menor a mayor. ¿Se fijan? Entonces usted cuando trabaja en área operativa, generalmente se encuentra en la parte de acá abajo. ¿Cierto? Y cuando trabaja en gerencia o en visión sistémica, usted se encuentra más arriba. ¿Ya? Toda empresa tiene una misión y una visión que te dice qué es lo que tiene que cumplir a largo plazo, hacia dónde voy, es la que me orienta. Le voy a hacer una analogía que no está en la lámina. La visión con V o con V corta, la visión es como la estrella de Belén. Yo siempre doy este ejemplo porque es bien práctico. La estrella de Belén. Los magos, los reyes magos iban siguiendo la estrella de Belén. ¿Algún día la iban a alcanzar? No, nunca. Inalcanzable la estrella, ¿cierto? ¿Pero dónde llegaron? Al pesebre. Entonces, donde está el pesebre es la misión. Ellos tenían como misión llegar al pesebre, pero ¿quién los guió? Los guió la visión, ¿cierto? La estrella. Entonces los antiguos marinos cuando andaban en los barcos se guiaban por las estrellas, nunca iban a alcanzar las estrellas, ¿cierto? Hay que estar loco para pensar una cosa como esa. Nunca alcanzarte una estrella, pero sí va a llegar al puerto. ¿Sí o no? O la ruta, va a seguir la ruta correcta. Entonces la visión y la misión nos dicen a nosotros hacia dónde tenemos que ir, a qué nos dedicamos nosotros, cuál es nuestra razón de existir. Como banco, ¿quiénes somos nosotros? Banco Estado dice que es un banco que intenta entregar su servicio para que todos los chilenos tengan acceso a crecimiento personal, dice. Ni siquiera dice finanzas. ¿Y lo está haciendo? Sí lo está haciendo porque tiene caja vecina ahora. Entonces donde no había banco, llegó caja vecina. ¿Está cumpliendo con la misión? Está cumpliendo con la misión, ¿cierto? Ni siquiera está diciendo que vende. Vamos al proceso de organización. Organización, ¿cierto? Significa tener una estructura terminada. Usted ya sabe
que va a jugar un partido, sabe que va a hacer un queque y sabe que va a competir en el área financiera. ¿De acuerdo? Yo le digo, ¿cómo me organizo? ¿Cómo dispongo las piezas? ¿Cierto? ¿Cómo despliego el batallón para poder enfrentar la batalla? ¿Cierto? Ya tengo la estrategia y ahora tengo que llevar los militares, los que van a caballo, la infantería, los que llevan los cañones, igual que en la guerra, ¿cierto? La misma analogía. Y ahora empiezo a organizar esta cuestión. Entonces aquí tengo generales, coroneles, tenientes, tengo esto, y tengo que ganar la batalla cuerpo a cuerpo, hasta el final, ¿cierto? Entonces yo organizo el batallón. Por lo tanto, la organización depende de la estructura del negocio. Le voy a poner algunos ejemplos. Si usted tiene sucursal en todo el país, no puede solamente estar ubicado en Santiago, ¿cierto? Sus clientes están en todo Chile. Tiene que tener sucursal en todo el país y lo más probable es que tenga atención, ¿cierto? A través de internet, porque no puede tener sucursal en todo el país. Por eso Banco Estado hizo caja vecina, ¿cierto? Entonces hay distintos tipos de organización. Funcional, ¿se acuerdan ustedes de la estructura de organización? Funcional, matricial, en fin. Partiendo desde un pequeño taller, donde las funciones son súper básicas y dependen todas de un jefe, ¿cierto? Hasta pasar a una estructura matricial, como por ejemplo la empresa 3M. La empresa 3M tiene miles de productos, la empresa 3M, y cada una de sus productos es una unidad de negocio separada. Como antiguamente se decía, un centro de costo, que se administra por sí solo, ¿cierto? Como si cada uno de ustedes fuera un negocio dentro de una gran empresa. ¿Se imaginan una cosa así? Como un holding. Entonces no es lo mismo tener un almacén, tener un mini market, que tener un taller, ¿cierto? Que tener un banco, donde usted necesita una organización más grande, ¿de acuerdo? Más compleja, exactamente. Pero la idea es organizar este cuerpo para que se mueva de manera correcta, porque la organización, tiene que ser también en cierta medida flexible, porque si viene algo y lo ataca desde afuera, ¿cierto? Tiene que ser capaz de moverse, de reaccionar, ¿ya? No sé si tiene alguna duda en particular respecto al tema de organización, porque no es tan complejo. Es revisar las estructuras funcionales, ¿cierto? Y ver cómo es que están distribuidos los puestos, y eso generalmente se representa en un organigrama, ¿ya? El organigrama no es otra cosa que mostrar cómo es que están distribuidos los puestos en una empresa, las funciones, los cargos, ¿cierto? Y esto se hace por competencia, más que por cargo. Ahí tenemos algunas cosas, ¿cierto? ¿Quién dijo esto que está aquí? Los principios de la administración, los 14 principios, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de los 14 principios? ¿No se acuerdan? El autor que ustedes leyeron en los apuntes hablaba de los 14 principios de la administración que están hasta el día de hoy vigentes, ¿cierto? División del trabajo, delegación de autoridad, jerarquía. No. Otro caballero lo dijo. A ver si ustedes lo recuerdan. No. Todavía no, tienen que buscarlo. Pero sigamos con los principios. Estos principios están vigentes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el caballero que los mencionó, ¿cierto? Están los apuntes, tienen que buscarlos para que ustedes estudien, porque también tienen que buscar ustedes los temas. Ya les sirve para repasar. Busquen los 14 principios, búsquenlo y lo van a encontrar. Ya, eso es tarea. ¿Ya? Entonces, busquen los 14 principios que están vigentes hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Y eso que está ahí permite que la organización funcione de buena manera, ¿ya? Pero no se preocupen porque los pueden encontrar en todos lados, solamente en la lámina. Están en internet, en todas partes de estos 14 principios, ¿ya? Y son válidos hasta el día de hoy. Y vienen desde los estudios de organización científica en adelante. Entonces es un tema bastante antiguo. Ahí hay alguna estructura, por ejemplo matricial. ¿Se fijan que es como una matriz? Donde por ejemplo aquí está dividida la empresa, por ejemplo, que tiene equipos de trabajo. Se propone una división por gerentes de grupo. Ahí hay equipos de trabajo distintos, ¿cierto? Y arriba tiene una distribución por área funcional, por marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones, lo que quiera, y cada una de estas intersecciones forman equipo de trabajo. ¿Se fijan que es más compleja? Es como una telaraña. Yo lo veo como una telaraña, como un panal. Es como un panal. Entonces finalmente cada una de estas unidades se administra básicamente por sí sola, y trabajan en forma bastante aislada. Esto es más apropiado por un negocio grande, ¿cierto?
un negocio grande, un holding, un Falabella, un banco también podría tener esta estructura. Entonces usted puede tener, por ejemplo, allá, por ejemplo, supongamos que está fuera crédito, ¿cierto? Crédito, y arriba le pone crédito, consumo, hipotecario, automotriz, educacional, y cada una de estas es un área distinta, ¿se fijan? Y tiene un gerente o un jefe propio, y tiene una administración de sus propios recursos humanos, financieros, operacionales, en fin, ¿tá? Y puede estar incluso subdividido en otras funciones más. Se fijan que es necesario de repente abrir esta malla para poder administrar, porque son muchas unidades, son demasiados negocios en el fondo, ¿de acuerdo? Es una matricial, ¿ya? Que es lo más desarrollado que puede haber. Ahí tenemos una funcional que es más sencilla. Ustedes se acuerdan que la funcional, las mismas funciones que están arriba, pero esta vez van a estar dependiendo del mismo gerente, de un solo jefe, ¿cierto? Ahí están las funciones, y después hacia abajo pueden haber otros departamentos que dependen de ellos mismos. Fíjense que aquí la relación de autoridad es que este señor manda a estos que están acá, este señor manda a estos que están acá, ¿cierto? Pero este señor no se relaciona con ese, ¿cierto? Ni tampoco con ese, ni tampoco con los del lado. ¿Se fijan? Entonces, si yo fijo esta estructura para un negocio, lo que estoy haciendo es diciendo al señor: tú no puedes trabajar con este, ¿no puedes trabajar en equipo con él? No se puede. No se puede. Entonces es más rígida. ¿Ah? Es más rígida y sirve para ciertos tipos de negocios. Entonces tampoco, nuevamente vuelvo al tema, no hay ninguna mejor que otra. Usted tiene que escoger la más adecuada dependiendo del tipo de negocio que vaya a administrar, ¿cierto? Pero usted ya sabe que el negocio suyo es banco, es grande, por lo tanto tiene que ser matricial. Aquí hay que aclarar una diferencia. Voy a tener que ir un poco más rápido en aras del tiempo, ¿ya? Organización formal e informal. Todo lo formal es lo que está establecido por la empresa, ¿cierto? Por la dirección. Este es el departamento que existe, este es el departamento de marketing, usted de finanzas, usted tiene este cargo, usted se encarga de esto, usted es el encargado de esto, etc. ¿Cierto? Esto funciona así, todo normado, todo por escrito. En cambio, lo que es informal son todas las relaciones entre trabajadores que se puedan dar, ¿cierto? Más allá de los puestos que ocupe cada uno de ustedes. Son importantes los dos, ¿no? Sí. Sí. Y muchas veces, ¿cuál es más importante? La informal. Muchas veces más importante la informal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Los jefes, los gerentes, muchas veces van a almorzar a los casinos, a escuchar a los trabajadores, a compartir a los casinos. ¿Qué les permite eso? Tener una relación informal con ellos, que obtiene información para poder saber qué es lo que está funcionando mal, ¿cierto? O comer o compartir con la gente de los sindicatos. También puede ser. La función de dirección es aquella donde existe una persona, y aquí está el tema liderazgo, que a muchos de ustedes les gustó el tema liderazgo, me acuerdo en los foros, ¿cierto? Cuando nos funcionó. ¿Se acuerdan? Nos metimos en el tema foro y hablamos sobre el tipo de liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Nuevamente les digo que ninguno es mejor que otro. Lo que pasa es que es apropiado a cada grupo de trabajo, ¿cierto? Acuérdense ustedes que había liderazgo que era de lo más flexible, que es el dejar a cero, el laissez-faire, ¿cierto? Hasta los liderazgos que son más orientados a autoritario, donde yo soy el que digo las cosas y ustedes obedecen, ¿ya? Dictadores. Como más dictatorial, autoritario, como por ejemplo yo lo decía a la antigua, un patrón de fondo, ¿cierto? Es como en la teleserie, ¿se acuerdan ustedes? ¿Oh? ¿Cómo se llama el señor de la Canesia? ¿Ya? Ese es el autoritario por naturaleza. Esto es lo que yo digo, este se casa con este, a los señores medieval, una cosa así, ¿cierto? Bueno, lo más ideal sería uno más democrático, donde si yo soy el jefe, yo no soy jefe, soy líder, yo lo invito a participar a ustedes. Les digo, construyamos la estructura que está arriba, construyamos la misión, construyamos los departamentos, generemos nuevos productos, díganme ideas que ustedes tengan, converso yo con usted trabaja en el banco, ¿usted atiende clientes todos los días en el banco? Sí, yo atiendo reclamos de clientes, conversemos de los reclamos de los clientes, ¿ya? Conversemos, compártame la idea. Y yo aprovecho su información, y por el mismo sueldo, ¿se dan cuenta? Y compartimos una tortita, algo, qué sé yo, conversamos, y de esa manera los integro a ustedes, y ustedes dicen: pucha, mi jefe me toma en cuenta, y yo me siento parte de la empresa. A lo mejor no gano mucho, pero yo soy una persona que me pongo la camiseta porque tengo un buen clima laboral, ¿cierto? Entonces el liderazgo influye mucho en el tema del clima laboral. Entonces aquí la dirección es la que dice qué es lo que se hace, cuándo, dónde, ¿cierto? Tenemos una jerarquía. Ahí está el tema motivación, ¿cierto? El líder tiene que ser capaz de motivar a las personas para que lo sigan y para que hagan o cumplan los objetivos.
Ojalá no por obligación. Dependiendo de la cultura de la empresa, dependiendo de la organización, se dieron cuenta, la estructura, todo esto está relacionado. En una empresa matricial, como la que vimos antes, ¿ustedes creen que hay motivación? Vamos por ver que sí. ¿Cierto? Pero en una funcional, la motivación, ¿cómo será? A lo mejor es menor. ¿Cierto? Porque yo no tengo nada que hacer porque solamente dependo del que está arriba. ¿Se fijan? Entonces, todo esto está relacionado, nunca lo miren como algo aislado. Siempre se pueden relacionar los temas. Entonces, obviamente, la gente más desmotivada trabaja en una organización más rígida, con un líder más autoritario, ¿cierto? Y con una estructura más funcional o más vertical, donde yo solamente respondo al de arriba y digo amén a todo lo que me dicen, ¿cierto? Y no puedo decir nada. ¿Ya? Entonces, si usted quiere algo más moderno, algo más creativo, algo como 3M, tiene que irse por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, hay bancos que a lo mejor tienen distintas organizaciones como esta. Usted tiene que identificarlas. Ahí está todo el tipo de líder, por cierto, que aparecían en los apuntes. Y ahí no hubo problema porque casi todos ustedes tuvieron buena esa pregunta. Sí. Distinguieron bien el caso, quién era el autoritario, quién era el que dejaba hacer, que es muy exagerado, en mi opinión, muy exagerado para Chile. Obviamente Chile, en mi opinión, la gente no es tan responsable como para decir, ¿saben qué más, chiquillos? Yo a ustedes lo voy a dejar aquí haciendo un trabajo, yo vuelvo en 1 hora y a la vuelta mantener el trabajo. Capaz que me vaya para afuera, vuelvo y no encuentro a nadie. ¿Cierto? O están todos aquí tirando papeles, se van los cumpleaños, ahí se forma tremendo desorden. Es súper difícil lograr una cosa como esa, pero se puede, ¿ya? Se puede desarrollar un liderazgo como ese, y viene entretenido el tema. ¿Ya? Y ahí está el tema del control, que simplemente yo lo pongo un poco para la broma con esta figura, ¿cierto? Porque en el fondo el control, ¿qué hace? El control, ojo, que en la materia se pueden confundir. El control no solamente verifica las cosas al final, que el objetivo se cumpla. El control está presente durante todo el proceso, ¿cierto? Eso es lo básico que ustedes tienen que saber. Acuérdense que cuando planifico, yo estoy diciendo ya inmediatamente el objetivo. El objetivo me dice el estándar, ¿cierto? Me está diciendo el tiempo, lo que yo quiero lograr, calidad, etc. Todos los estándares me lo dice el objetivo. Por lo tanto, en el control se verifica que se cumplió eso o no. ¿De acuerdo? Pero no puedo dejar de controlar desde el principio. Yo estoy controlando inmediatamente. Desde que ya me puse la meta o el objetivo, ya estoy controlando. ¿Se fijan? Desde un inicio. Así que la planificación es también una forma de controlar. Y el control también en cierta medida es una forma de planificar. ¿De acuerdo? Y después cuando yo estaba haciendo el queque, ¿qué hago? ¿Dejo la cocina botada y me voy a hablar por teléfono? No, por lo cierto, ¿qué hago yo? Limpiar. Voy a ver cada cierto rato. Bueno, pues obvio también limpio, ¿ya? Pero voy a ver cada cierto rato si el queque está bueno o no. Abro la puertecita, no voy a hacer que pasó algo, que se esté quemando el queque, ¿cierto? Voy revisando, así que el control también lo hace usted durante el proceso. ¿De acuerdo? Nunca lo hace solamente al final, eso es lo más fatal que puede haber, esa visión antigua del control. Cumplí, no cumplí, listo. No vendimos lo que teníamos que vender. Nos equivocamos. ¿Qué hacemos ahora? La embarramos, no podemos volver atrás. ¿Qué hacemos? No se puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo durante el proceso, ¿cierto? Y le voy a entregar la visión más moderna de control. La visión más moderna de control es que cada persona en su propio cargo debiera ser capaz de colaborar a esta función que está acá. Porque ¿quién mejor que uno mismo puede controlar, ¿cierto?, que el trabajo que uno está haciendo esté bien hecho? Parte por uno, ¿no es cierto? Pero también, relacionémoslo con lo anterior, si usted no está motivado en la empresa, ¿va a hacer eso? No, pues no le interesa, no que llega el día 30 que le paguen el cheque, ¿cierto? Si es que le pagan, ¿o no? Entonces, ¿qué motivación voy a tener yo si no me pongo la camiseta de la empresa? Entonces también depende, ¿cierto? Si yo quiero un buen control y quiero que mis empleados me digan a mí qué está pasando y sean conscientes cada uno en su puesto de trabajo, tengo que tenerlos motivados, ¿cierto? Entonces también te relaciono con liderazgo y con lo demás. ¿Se dan cuenta, muchachos, que esto es una cosa que es muy mezclada, ¿ya? Ahí tenemos algunas formas de control que puede ser por departamento, usted puede medir desempeño, clima laboral, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes en su trabajo ha tenido que completar encuesta de clima laboral? ¿Cierto? Evaluar a sus jefes, a sus pares a lo mejor, a sus subalternos. Hay algunos controles que son más modernos que se llaman 360 grados, donde yo lo evalúo a todo el mundo, a mis jefes, a mis pares, a mis subalternos, a todo el mundo, y es súper transparente, aparece en todos lados. Nadie tiene temor de evaluar a nadie, nadie tiene miedo de decir yo no me gusta trabajar contigo o tal cosa, no te preocupes, lo conversamos, lo arreglamos, ¿cierto?
Hay distintos tipos de control. Obviamente depende también de la estructura organizacional, porque si es jerárquica y autoritaria, el control solamente depende de el jefe, ¿cierto? Pero si es más matricial, el control se dispersa, ¿se fijan? Y se vuelve más dinámico el tema. Entonces ya el control depende de cada uno de ustedes y yo empiezo a delegar. Y ahí necesito otro tipo de liderazgo, y etcétera, etcétera. Marketing es el área encargada de satisfacer necesidades del cliente, básicamente. Satisfacer necesidades del cliente y no al revés. Producir y luego satisfacer. Le pregunto a la gente qué quiere y después fabrico el producto que quiere. ¿Cierto? Normalmente eso lamentablemente no se hace. Cajero automático inteligente, ahí está el cajero, no sabe usarlo, aprenda nomás porque es lo que hay, ¿no es cierto? Normalmente ocurre así. Esta es la tarjeta que hay que usar ahora, ¿y por qué? No sé, esta tarjeta y se paga con tarjeta, ya no es la antigua, no me gusta, no sé, ahí está tu tarjeta, ¿cierto? Entonces normalmente usted hace estudios de mercado y debiera generar lo que a la gente le gusta, ¿ya? Aquí tenemos la función de operaciones. Esta función en todo caso es más fome que las otras, pero yo le digo que en la parte financiera la función de operaciones es más importante que una, a lo mejor que una que fabrica. En la que fabrica, usted cuando fabrica cosas ve cosas materiales, ¿cierto? Ve cosas como esta. Y puede llevar un estándar de calidad, está produciendo en línea. Estas sillas están producidas en línea, entonces usted va viendo las sillas y dice, esta silla, aquí tiene una falla, ¿se dan cuenta? Entonces, pero no importa, me la sustituyo por una nueva igual a esta y la mando a hacer y es fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy entregando un servicio como en el área bancaria? Hay operaciones, ¿cierto? Hay procesos. Entonces, cuando usted da un crédito hipotecario, cuando usted atiende a un cliente, son procesos, son cosas que no se ven, son operaciones. De hecho, cuando usted tiene una cuenta vista, ¿usted tiene dinero en alguna parte? No. Muchos dicen, yo tengo 500 lucas en mi cuenta vista. Mentira, no hay nada. Simplemente usted saca la tarjeta y cuando va a operar, le pasa su dinero. Pero ese dinero, ¿dónde está? No está en el cajero, no está en el banco, ¿dónde está ese dinero? Está prestado.